Hemos escuchado la experiencia, la capacidad y la preparación de superexpertos ahora en el tema de la microbiótica y de los prebióticos, y con sus años de experiencia nos han transmitido los conocimientos actuales y qué nos espera en el futuro. Pero sobre todo para las nuevas generaciones vamos a presentar al doctor Mario Alberto Inga Durán, donde es un extraordinario, fue un extraordinario estudiante, un profesionista y un agente que ve hacia el futuro y ve hacia nos va a hablar sobre probióticos, pero sobre todo del aspecto bioquímico básico de eso, y una esperanza para todas las generaciones nuevas de que gente tan preparada esté en nuestra academia y sea el avance para nosotros seguir aprendiendo. Doctor Mario Alberto Inga, él es médico pediatra, inmunólogo clínico y alergólogo, maestro en ciencias, con mención en investigación clínica, investigador visitante de la División de Inmunología Clínica del Hospital de Niños de Cincinnati, investigador predoctoral del Laboratorio de Inmunidad de Mucosas del Instituto Politécnico Nacional, entre otras cosas, además de múltiples participaciones en nuestros congresos y de publicaciones a nivel nacional e internacional. Es un orgullo para la academia presentar a Mario Alberto, al doctor Mario Alberto Inga Durán. Adelante, Mario. Bueno, agradezco por la gentil introducción y pues ya que estamos encarrerados y por cuestiones de tiempo, no perdamos más y avancemos a lo que tenemos aquí, ¿no? Antes que nada, los conflictos de intereses. Felizmente mi actividad académica es gracias al generoso apoyo de organizaciones académicas a los cuales le tengo todo mi agradecimiento. Nosotros tenemos que pensar un poco en lo que es la microbiota como un arrecife de coral. Un arrecife de coral son organismos vivos compuestos por múltiples especies de diferentes clases que se extienden por kilómetros y sin embargo han logrado una conexión tal que podría decirse que esto es como un solo organismo. El ecosistema humano, que es como deberíamos llamarnos a nosotros, no solo somos un individuo, sino más bien somos un grupo de especies que hemos llegado a convivir lo suficiente como para inclusive decir que dependemos de uno del otro para un adecuado funcionamiento. Ya nos mostraron los excelentes expositores previos que somos más bacteria que humanos y desde el punto de vista genético eso se entiende mucho más. Lo más importante de esto es que ustedes pueden ver aquí cuál es la distancia que nos separa de un elote. Pero en nuestro intestino, una bacteria puede tener todo este grado de separación filogenética estando uno tras otro. ¿Qué nos dice eso? Que hay una riqueza no solo numérica, sino una riqueza genética que ha sido fruto de años de evolución. La diversidad bacteriana en el ser humano está siendo recién explorada a través de las tecnologías genómicas que han podido superar por mucho las anteriores técnicas de cultivo, que lo único que nos hacían crecer eran aquellos que podían vivir en los medios que nosotros ideábamos en los medios de cultivo. Ahora sabemos de que lo que crece no es lo que hay más, ni mucho menos lo que es más importante. Gracias a la tecnología genómica podemos tener una verdadera visión de lo que hay dentro de nosotros. Si nosotros vamos a la abundancia filogénica viendo solo el genus, daríamos una visión no tan verdadera, porque tenemos que ir hacia el filum, es decir, hacia una familia mucho más grande, para poder ver cuáles son aquellas especies y aquellas familias que predominan en nuestro intestino. Ya hablaron de eso bastante. Pero la verdadera pregunta que creo que a todos nos llama la atención es, bueno, si hay microbiota, si es parte importante de nosotros, ¿qué es una microbiota normal? Porque si vamos a hablar de terapéutica, si vamos a hablar de reparación, lo primero que tenemos que definir es qué es lo normal. Y lo normal no se puede definir tan solo con lo descriptivo, porque si de aquí todos estamos obesos, no significa que ser obeso sea lo normal. Tenemos que ir un poco más allá de la descripción, porque ahorita estamos en la fase de poder decir que sí existe una variabilidad entre individuos y existe una variabilidad entre poblaciones, pero eso no nos dice nada acerca de lo que realmente es una microbiota sana. Y es cierto que a pesar de que podamos estar en el mismo lugar, podemos tener ciertas similitudes respecto a la microbiota de la persona que está sentada al lado nuestro, pero definitivamente no somos idénticos. Y podemos hablar de que cada persona, como dijo genialmente un expositor previo, tiene una huella dactilar, pero esa huella dactilar forma parte de una comunidad que se está identificando.
¿Cómo llegamos a esa comunidad que nos identifica como un individuo? ¿Cómo llegamos a que seamos tan semejantes pero a la vez distintos? Y esto basa en cómo se construye la microbiota humana a través del tiempo. Ya mencionaron los principales factores determinantes de las diferencias que existen entre cada individuo. Pero lo que sí sabemos definitivamente es que la microbiota no se puede modificar del todo cuando uno llega a cierta edad. Hay una resiliencia en la microbiota de adulto que incluso tras un tratamiento antibiótico extenso regresa nuevamente a las condiciones previas pasando el tiempo. El único lugar donde existe una maleabilidad bastante marcada es al comienzo de la vida. Esto que ven aquí en ese eje son las medidas UNIFRAC, que nos mencionan cuál es la distancia filogenética entre las diferentes poblaciones. Mientras esta distancia es mayor, nos habla de mayor variabilidad respecto a los individuos. Vemos aquí que ya llegando hacia la adultez puede haber algunas diferencias que nos haga especiales, pero en general somos muy semejantes. La verdadera variabilidad se da al comienzo de la vida. Y eso es porque al comienzo de la vida la microbiota tiene una sensibilidad bastante aumentada. Vemos que en la infancia una intervención pequeñísima puede hacer muchísimo efecto, y no solamente en ese momento, sino a largo plazo, cosa que en la adultez, por más que nos tomemos todos los yogurcitos que queramos, nunca vamos a poder lograr un verdadero cambio. Porque la única intervención, como ya sabemos en pediatría, que realmente cuenta, que realmente hace un cambio, es en el desarrollo del individuo. Si uno va a esperar que sea adulto, la microbiota es un ejemplo más de que es muy tardío. Y si nosotros podemos incidir en el desarrollo de la microbiota humana durante las etapas tempranas, vamos a poder tomar un punto interesante de intervención. ¿Cuáles son esos puntos en los cuales nosotros podemos intervenir? Y hablamos de la importancia del nacimiento, de la lactancia, de la alimentación complementaria y de la dieta familiar posterior al primer año. Esos determinantes ya los conocemos y sabemos, como bien mencionaron previamente, que es a partir de los 3 años donde se logra esta resiliencia de la microbiota y que por lo tanto es un poco más difícil modificarla. ¿Cuáles son entonces los determinantes más importantes de toda esta lista de factores? Porque hablamos de que el estrés puede modificar nuestra microbiota, hablamos de que una sorpresa te puede modificar la microbiota. Entonces, si todo modifica la microbiota, pues entonces no tenemos nada que hacer aquí. Obviamente eso es una sobresimplificación. Existen determinantes que son fundamentales y que modifican por completo la microbiota. Y el principal determinante es esa relación en las cuales nosotros tenemos que vernos antes de que decir que seamos médicos, antes de que seamos pediatras, esa relación que nos hace mamíferos. Somos mamíferos y eso es lo principal que tenemos que pensar. Y por lo tanto, como mamíferos, el principal determinante de salud es el binomio mamá e hijo. Y la microbiota, nuevamente, no es algo distinto a eso. El determinante principal es la mamá. Tan solo el cambio del parto de cesárea al nacimiento por vía vaginal hace que el niño tome una ruta completamente distinta de la microbiota. Pero eso no significa de que sea algo relativamente malo, porque puede tener una reparación. Si hemos visto que es un periodo de intervención, es algo con lo cual podemos intervenir. Regresemos un poco a la idea de ser mamíferos, porque es lo primero que somos. Antes de ser, les digo, médicos, especialistas o grandes académicos, somos unos animales con pelo que tomamos leche y que estamos hablando de nuestra mamá. Y esta transmisión madre-hijo nos ha acompañado por la gran mayor parte de nuestra existencia evolutiva. Esto es algo que se tiene que conservar porque es fruto de una evolución que no podemos ignorar de un momento para otro. Pero la hemos hecho de alguna manera. Porque a través de los antibióticos, a través de la falta de contacto entre la mamá y el niño, a través de las fórmulas que modifican esa interacción que nos da la lactancia materna y de otras cosas, hemos hecho que la transmisión vertical del cual hablaban los expositores previos sea completamente cortada. Pero entonces, ¿qué significa? Que si el niño nace por vía cesárea, está completamente maldito y ya no puede regresar a lo que es una adecuada microbiota. Y es en este punto en el cual este estudio, que es un estudio muy reciente, este es un gráfico que simplifica todos los cálculos que hicieron, porque esto va, la cantidad de datos que se tiene que analizar en los estudios de microbiota son increíbles, pero para hacerlo sencillo, se vio de que lo ideal es que el niño nazca de forma vaginal y que tenga después una lactancia materna. Pero si el niño nace por cesárea y después recibe una lactancia, la microbiota es equiparable al niño que está en condiciones ideales. Y sin embargo, si el niño nace por vía vaginal, pero no recibe lactancia, ese niño toma una vía completamente distinta. Vamos,
¿Qué significa esto? Que a pesar de que el parto es importante, a pesar de que todo eso, ese grado de interacción placentario, la transmisión vertical es fundamental, esto tenemos que verlo que se extiende la lactancia materna, y la lactancia materna es el principal determinante de la maduración. Y esto no solamente se queda en los primeros años de vida. Como ya hemos visto, y esto no es sorpresa, la lactancia materna modifica la microbiota y se puede ver el rastro de esta intervención hasta la edad adulta. Aquí vemos diferentes endotipos, es decir, grupos de comunidades específicas en diferentes individuos, y se ve que existe que aquellos adultos que tuvieron lactancia tienen un enterotipo completamente distinto a aquellos adultos que tuvieron fórmula. Y el enterotipo no solamente es un factor cuantitativo o cualitativo de la microbiota. Estamos hablando de que los enterotipos se asocian a un estado de salud y a un riesgo de enfermedad del adulto. Es decir, que si nosotros damos una adecuada microbiota, podemos llevar ese enterotipo a un enterotipo saludable. Entonces, la respuesta a la pregunta de ¿qué es una microbiota sana? Una microbiota sana es aquella que surge de la lactancia materna. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Si queremos hacer una intervención, parecernos a la lactancia materna, cosa que nunca vamos a poder, pero tenemos que hacer lo posible para hacerlo. Porque ¿qué tiene de especial la lactancia materna? No solamente es proteínas, no, estamos hablando de que va mucho más allá de una nutrición meramente macro cualitativa. La lactancia materna dirige el desarrollo de la microbiota. Aquí vemos cómo la lactancia materna modifica de tal manera la población que hace que se genere el crecimiento de ciertos grupos de familias de bacterias. Y posterior a eso, en un individuo sano, existe la progresión a otros tipos de bacteria. Y el punto en el cual se da ese laxo es a través de la alimentación complementaria. ¿Qué significa? Que si nosotros hacemos una lactancia adecuada con una alimentación complementaria correcta, vamos a poder seguir un ciclo adecuado. Es por eso que en estos momentos no tenemos que pensar en una bacteria en particular, sino tenemos que pensar en patrones de desarrollo de las bacterias. Y es complejo hacerlo, pero tenemos que verlo así. ¿Qué es lo que causa que la lactancia materna sea tan importante? Su poder bifidogénico. Como ya habían comentado previamente los expositores, esto no es algo nuevo. El factor bifidus que se creía antes, ahora se ha podido caracterizar de tal manera que deriva no solo de los carbohidratos no digeribles, sino de verdaderas bacterias vivas que le estamos dando al niño a través de la leche materna. Los oligosacáridos y las bacterias vivas nos protegen contra la disbiosis, y es en esta interacción, que nuevamente no es algo nuevo, es algo que parte de nuestra historia evolutiva, la que debemos mantener y a la cual nos tenemos que dirigir para dar un tratamiento. La vía enteromamaria que fue descrita es una ruta fundamental de la microbiota de la leche. ¿Qué significa? Que si en la leche tenemos unas bacterias, si nuestro objetivo es hacer algo parecido a la leche, tenemos que copiar de la mejor manera esto. ¿Pero microbiota de quién? Obviamente de una mamá sana. Y eso hace que se compliquen las cosas. No es más posible ver a un individuo, especialmente los niños, sino más bien ver la interacción madre-niño. Y muestra de esto es tan solo ciertos cambios fisiológicos que nos hacen ver la importancia de esta ruta enteromamaria. Al final del tercer trimestre existen cambios importantes en la mujer. Por ejemplo, existe más translocación bacteriana. Y vamos a tomar ese ejemplo nada más. ¿Por qué motivo la evolución permitió que haya más translocación bacteriana en el último trimestre de un proceso tan peligroso como es el embarazo en el ser humano? La única explicación es que los beneficios de esto excedan por muchísimo los riesgos de tener una translocación bacteriana. Y eso nos muestra, desde el punto de vista evolutivo, la importancia de la microbiota. No voy a detenerme mucho a hablar en los múltiples mecanismos de acción de los probióticos, porque son muchísimos, recién los estamos entendiendo, pero sabemos que por lo menos los muy bien caracterizados son de la agregación, de la formación de un biosurfactante que permite el crecimiento selectivo de ciertas bacterias, la presencia de interacción con otras bacterias patógenas que eviten su crecimiento, una señalización verdadera con otras bacterias y también con el epitelio que permite el crecimiento posterior y el desarrollo adecuado del intestino, y además permitir la integridad epitelial, cosa muy importante en lo que son las formaciones posteriores de patologías inmunológicas. Los prebióticos y los probióticos, por lo tanto, no pueden ser considerados de manera separada, se tienen que verlos juntos porque actúan en varios niveles. Y nosotros recién estamos escarbando un poco en eso. Hablamos de la importancia que tiene en el lumen, que tiene en el moco, en las uniones estrechas del epitelio, pero quizás deberíamos ver más allá, porque algo que tiene este costo evolutivo definitivamente tiene efectos que exceden un
una importancia local. Tenemos que ver más allá del intestino. Pero vamos a la parte práctica. Tenemos que comenzar a definir qué es un probiótico, porque si no, cualquier cosa que comamos que tiene un bicho va a tener que ser llamado probiótico, prebiótico, simbiótico. Entonces, de esta manera, los científicos han tratado de tener una definición, y es la definición que se ha mencionado constantemente, que son microorganismos vivos que, administrados a una cantidad adecuada, otorgan un beneficio a la salud del hospedero. No especifica precisamente qué mecanismos son de salud, ni especifica precisamente si tienen que ser específicos, porque actualmente sabemos de que todas las bacterias, todo aquello que no nos mate, nos va a dar un beneficio. Todo aquello que permita que las bacterias patógenas no se adhieran, aunque sea bifidobacteria, aunque sea lo que sea, nos va a dar un beneficio, porque es parte de un efecto que tienen todas las bacterias. Pero aparte de eso, hay efectos más específicos que dependen de la especie y dependen de la cepa. Y ustedes verán que mientras más específico sea, más esotérico se pone el efecto de los probióticos, porque estamos hablando de la regulación metabólica, estamos hablando del desarrollo neurológico, de efectos inmunológicos sistémicos, cosas que es muy difícil comprobar en modelos humanos, pero que sin embargo se está caminando poco a poco hacia eso. Vamos, la pregunta final es esta: ¿lo usamos o no? Tristemente, o para bien, como algunos dirían, somos ahorita esclavos de la medicina basada en evidencia. Y esto no desprestigio a lo que es quizás un gran avance en lo que es la ciencia médica, en tratar de dejar de lado la intuición clínica y más bien apegarnos a ciertas normas, pero así como nos ayudan para algunas cosas, hay que reconocerlo. Muchas veces tiene limitaciones, y es algo que los que proponen que esto sea nuestra Biblia siempre critican. Spigand, después de hacer una revisión sistemática de la evidencia, de todo lo que está escrito, dijeron lo que siempre dicen cuando uno pone esto bajo la lupa de la estadística: falta evidencia, faltan datos para una recomendación rutinaria. Pero hay que reconocer que cuando hablamos de medicina basada en la evidencia, usualmente pensamos o nos hacen pensar que es un monolito rígido, que una vez que dice que algo funciona o no funciona, eso está hecho y nunca más va a cambiar. Muy lejos de aquello. La medicina basada en la evidencia, concebida en sí como de parte del método científico y no solamente como parte de un método numérico, tiene que examinar la nueva evidencia y revalorarse a sí mismo y proponerse a sí mismo cambios en cada una de sus recomendaciones. Y de tal manera que las indicaciones para los usos de prebióticos y probióticos van aumentando. Lo que antes se recomendaba 5 años, ahora se recomienda en otras patologías. Y estas son patologías que están incluyéndose ya como una recomendación por parte de los médicos de adultos. Hepatopatías, por ejemplo, algo que podría entrar entre algo esotérico, es completamente una recomendación ahora. ¿Por qué? Porque la medicina basada en la evidencia también debe ir avanzando en base a lo que salen los datos. La Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral menciona lo siguiente: es cierto, responde, falta evidencia de datos, pero no es lo único que tenemos que valorar para determinar una intervención. Lo principal es que ¿es seguro o no es seguro? Y hay que decirlo, el perfil de seguridad de los probióticos es excelente. En una revisión de los ensayos clínicos en los cuales se hace un control estricto de eventos adversos, la administración en 0 y 24 meses es considerada segura y en la mayor parte sin efectos adversos relacionados de manera directa a su administración. Hago énfasis en de manera directa. ¿Qué efectos podemos tener positivos de los prebióticos y probióticos? Podemos hablar del metabolismo, del desarrollo neurológico, pero vamos a hablar tan solo de 2 por cuestión de tiempo. 2 que han sido los más estudiados y en los cuales tenemos más datos y con los cuales podemos, como muestra, decir cómo vamos respecto a los probióticos. Sabemos que existe una comunicación cerebro-intestino y esta comunicación se da a través de vías aferentes y eferentes. El cerebro habla, el intestino escucha, pero también el intestino habla y modifica el cerebro. Y este nuevo concepto ha cambiado por completo la fisiopatología del cólico del lactante. Por mucho tiempo, igual concebida como un cuento de abuelas, actualmente se sabe de que la fisiopatología del cólico del lactante nos habla de una alteración en la sensibilidad del dolor que tiene como base una hiperalgesia de origen central. Y los posibles culpables han sido descritos como 2. Puede ser una inflamación intestinal por disbiosis, es uno de aquellos, u otra, una respuesta inmune inadecuada que todavía falta caracterizar por completo. Sea como sea, cuando se puso este reto de dar una intervención a esta patología que es abundante y que tenemos que darle algo a los pacientes, se eligió lo más específico que se puede hacer, este probiótico con la cepa incluida.
Y aquí vemos los principales problemas que tenemos cuando vemos la medicina basada en la evidencia de manera muy cerrada. Vemos aquí que, por un lado, están datos que nos muestran que este probiótico en particular es excelente, menor duración de llanto, los niños están más felices, disminuye el periodo del cólico lactante, pero por otra parte, un estudio más actual, doble ciego, placebo controlado, nos muestra que no hay ningún efecto. Entonces, si verdaderamente haría un efecto que sea visible, tendría que ser repetitivo. Vamos, eso es al final de cuentas la evidencia científica, no la evidencia estadística. La evidencia científica tiene que repetirse y ser consistente. Y aquí vemos que esta clase de intervenciones no pueden ser analizados de manera tan solo numérica, porque si hablamos de que cada microbiota es como una huella dactilar, los estudios siempre van a estar limitados por la terrible heterogeneidad que tenemos. El último metaanálisis 2016 dice: el uso de probióticos puede ser efectivo en la reducción de síntomas del cólico del lactante, pero escarbemos los datos y vamos a mostrar de que esa llamada efectividad es tan solo reducción de 43 minutos de llanto al día. Yo les pregunto, ¿vale la pena? Y antes que me respondan, continuemos con el siguiente caso. Hemos hablado ya mucho acerca de cómo los probióticos modulan la respuesta inmunológica hacia la tolerancia, y los mecanismos han sido descritos bastante. Y como no solamente esa tolerancia es a nivel local, intestinal, sino existen efectos sistémicos que van inclusive a lugares lejanos gracias a lo que es el sistema inmunológico unificado de mucosas. Los probióticos se ha visto que puede prevenir, hay algunos datos, que puede prevenir la alergia mediada por IgE en aquellos nacidos por cesárea. Y estos datos han sido de alguna u otra manera repetidos. Pero el problema es el siguiente: cuando yo digo los probióticos previenen la alergia, la siguiente pregunta obviamente es, ¿qué probióticos? La siguiente pregunta tendría que ser, ¿qué alergia? La siguiente pregunta tendría que ser, ¿cómo hiciste el diagnóstico de alergia y en qué te basas para decir que lo previniste? Y vamos a darnos ahí cuenta del verdadero problema de los estudios, que simple y llanamente no son comparables. Por eso la Organización Mundial de la Alergia, el 2012, dijo: los probióticos no tienen rol en la prevención y tratamiento de la alergia, definitivo. Y sin embargo, 3 años después, dicen: no, se sugiere el uso en estos grupos de riesgo. Pero ahí va la explicación, que me parece muy lógica. Porque posiblemente hay un beneficio, a pesar de que no lo detectemos en la parte numérica tan marcadamente, pero lo más importante es que se debe considerar por el beneficio y la buena seguridad, se le tiene que dar la chance. Esa es una verdadera medicina pensada, en el cual no solamente nos vamos hacia el número, sino nos vamos también a la fisiopatología de los modelos científicos, de los modelos básicos, en ratones, en macacos. Nos tenemos que ir también a la respuesta evolutiva para poder justificar nuestra intervención. No solamente son números, porque cuando hablamos de números, el problema es que terminamos mezclando peras con manzanas. Y cuando mezclamos peras con manzanas nos salen engendros así. Y cuando salen engendros así, nunca vamos a poder hacer adecuadas recomendaciones. Porque cuando queremos una recomendación, como es el tema el cual estaba titulado este simposio de ¿por qué no son una recomendación? Yo les digo por qué no son una recomendación ni nunca lo va a ser. Porque si queremos una recomendación por parte de la medicina basada en la evidencia, jamás van a poder ser categóricos en decir esto sirve o esto no sirve, por la heterogeneidad de la intervención de los pacientes y de la microbiota en sí, que hace que ciertas patologías escapen de lo que es la medicina basada en la evidencia. Estamos ahorita en ese límite en el cual tenemos que aceptar que la medicina basada en la evidencia también tiene limitaciones y que quizás ese pensamiento estrecho de que se puede dar recomendaciones en una sola frase y con eso determinar intervenciones generales tiene que ir dejándose al lado, sobre todo en vísperas de la medicina personalizada, que finalmente es el verdadero futuro. Nosotros queremos, como pediatras y como médicos, recomendaciones, como haz esto, lo hago y qué bien que lo hice porque ya me defendí en mi expediente clínico. Pero sabemos de que la vida no es así, tenemos que ver más cosas, nunca vamos a tener estos datos. Cuando valoramos una intervención, tenemos que ver mucho más allá de algún metaanálisis, con sus deficiencias que nos pueden ayudar, sí, pero tenemos que ver más allá de eso. Tenemos que ver la seguridad de la intervención, tenemos que ver cuán tolerable es. Obviamente tenemos que ver la efectividad, pero también tenemos que ver el precio, tenemos que ver la simplicidad de dárselo. Pero yo creo que lo más importante que tenemos que ver en las intervenciones en los niños en desarrollo es, bajo la óptica de la biología, bajo la óptica de la evolución, ¿tiene sentido esto? Y yo les pregunto nuevamente, ¿tendrá sentido darle un probiótico a un niño que está tomando
una fórmula, ya sea para el cólico lactante, ya sea para cualquier otra cosa, bajo la óptica de la medicina evolutiva, por supuesto. Porque si nos queremos parecer lo más que podamos al verdadero estándar de oro, que es la lactancia materna, tenemos que parecernos no solo del punto de vista nutricional, sino también del punto de vista inmunológico. Y es aquí donde no solamente tenemos que hablar de prebióticos o probióticos o de tal cepa o de tal otra, sino que tenemos que ir poco a poco acercándonos, a pesar de que quizás nunca lo logramos, a la riqueza inmunológica que tiene la lactancia materna. Muchísimas gracias por su atención. No, muchas gracias por el tiempo, por la seguridad y por dejar planteado el hecho de que la medicina en evidencia no es un monumento, ¿verdad?, exclusivamente, sino que hay que saber modificar de acuerdo al criterio, ¿no?, para tener una buena solución y una buena recomendación, como has mencionado.